Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Google se sorprendió porque nadie sabía de la cruz, ¿no? Pero Hola, hola, Luis, ¿cómo estás, hermano? Bienvenido. Adelante. Suban, suban, chicos y chicas. Bienvenidos, bienvenidas. Hace Luis. ¿Cómo estamos, mi hermano? Estás. ¿Cómo vas? Ayer estuve mirando un video muy interesante de una chica que produce Ya, videos maravillosos, ya. de Edgar Cayce. Ah, Edgar Cayce. Sí, es un video nuevo El profeta que salió, me durmiente. pareció súper interesante porque es que, mira que nosotros hemos hablado mucho de los registros cuánticos, Ya, ¿cierto? ya. Y ahí hablan de que este ser humano, Edgar Sí, Cayce, es alguien maravilloso, el sí. más maravilloso que yo conozco en ese campo. Así es. Él decía que había una biblioteca universal con todo el conocimiento. Ajá. Entonces, cuando un paciente tenía ciertos problemas, él iba a esa biblioteca y lo diagnosticaba. Así es. Pero mira que hay algo muy interesante de Jean Paul, Sí. que él también sabía algo de atrás, también lo detectaba a través de ese proceso, muy interesante, porque ¿Cómo también esa podía parte no te hacer cosas entendí? de otras vidas. Ah, de otras Y vidas. él dijo que reencarnábamos y a la gente no le gustó esa parte de Edgar Cayce, Ujú. porque todo el mundo negaba la reencarnación, Así es. ¿cierto? Sí. Entonces, él miraba al individuo en toda su integridad, en Ajá. todas sus existencias, y detectaba y daba un diagnóstico preciso. Sí, excelente. Es verdad. Él creó un hospital con unos amigos inversionistas, y esos inversionistas consiguieron dinero porque él les decía cómo invertir, en qué invertir, cómo iba a fluctuar el mercado a futuro. Algo loco. Pero, ¿qué pasó? Como él estaba trabajando desde la parte económica, desde el beneficio, eso se cayó a pique. Así Después le es. tocó arrancar otra vez, pero ya con personas que no estaban enfocadas en el beneficio, sino en el servicio. Correcto. Y ahí sí prosperó el negocio, un Ajá. cambio radical, ¿cierto? Ajá. Así Es algo muy es. espectacular, pero yo creo, Jean Paul, y estoy casi convencido que hay muchas personas en el mundo que tienen esas capacidades, pero no las despiertan porque no sabemos el proceso por el cual se hacen. Hay una Muchos historia, individuos. hay una historia de Edgar Cayce, la leí en un artículo, alguien contó sobre eso, no recuerdo ahorita quién, pero mencionó que él tuvo un sueño en el que se le aparece un arcturiano, un ser de otro planeta, ¿no? Y le pregunta qué es lo que tú más deseas. Y él le dijo ayudar a las personas, ¿no? Y le despertó el don, le despertó esta capacidad de poder adentrarse en estos registros y poder ayudar a las personas desde la información que había ahí, ¿no? La información de la vida de la persona, de sus experiencias pasadas y de su salud, economía, etcétera. No tenía acceso a toda esa información. Ahora, cuando nosotros hablamos de inconsciente colectivo, de que todos estamos conectados a este espacio, entonces podríamos decir que estaría él accediendo a eso, lo que alguien conoce como Akasha y eso. ¿Tú qué opinas? Que ese tema me fascina, Jean Paul, porque mira que cuando hablamos de esa biblioteca universal, que así la denominaron, eso ya está opuesto al inconsciente colectivo, porque hay un Ya. lugar físico, entre comillas, pues yo digo entre comillas para no darme pues que es certeza, sino que hay un lugar físico donde podemos acceder mentalmente a ese campo, ¿cierto? Ok. Eh, Muchas veces has tenido esa inquietud, bueno, ¿cómo podemos acceder a esa información? Usted la otra vez dijo que, por ejemplo, un profesor, llevar a ese campo, el campo cuántico, el verbo to be con todos sus tiempos. Digamos que esa información ya está allá. El Sí, verbo to be y los idiomas del mundo están allá. Lo que no sabemos es cómo acceder a esa información, así es. ¿cierto? Así es. Yo estoy casi convencido, Sí. casi, que si yo quiero aprender alemán, puedo acceder a un registro allá y copiarlo en mi mente. No sé cómo, pero yo sé que se puede hacer. Si yo me enfoco en algo científico, puedo concentrarme, hacer un trabajo, allá a esa parte y descargar todas esas ecuaciones y todo en ese campo que hay, en ese campo de información.
Que no sepa cómo hacerlo es ya es problema mío, pero sí se Así puede es. hacer. Sí, justo el experimento que estábamos haciendo, bueno, que íbamos a empezar a hacer, porque nunca lo llegamos a concretar con un amigo. A todos los que van llegando, muy buenos días, gracias por estar. Leo, Cyber, Dharma, ahorita te hago el pase, por favor. Dame unos minutitos que estamos ahí conversando de un tema muy interesante al cual vamos a ir dándole forma. Bueno, con este amigo, el experimento que queríamos hacer, él es un terapeuta muy conocido aquí en Lima, en Perú, también en Costa Rica, ¿no? Es una persona que tiene mucho conocimiento de teoría y filosofía antigua, ¿no? Entonces, y tiene sus propias herramientas de trabajo y todo, y trabaja con la bioenergética, así se llama, ¿no? Él es bioenergetista. Entonces, con él íbamos a hacer el experimento porque él tenía la capacidad de entrar al otro plano con facilidad, de manera convencional, natural, o sea, no como un medium, pero sí cuando entraba en estos procesos de trance, accedía a este otro plano con mucha facilidad. Entonces nuestra meta era precisamente codificar una información, ¿no? Por ejemplo, agarrar a Luis Londono, que conoce muy bien del inglés, ¿no? Y crear un paquete informacional codificado, o sea, con un código que pueda subir a esta base de información, pero con un código específico. Por ejemplo, el código Luis Londono CH52. Ya está, Luis Londono CH52. Cargamos todo el conocimiento que tienes en tu cabecita a ese banco informacional, y otra persona en otra parte del mundo bajo estado de trance rastrea esa información como Luis Londono BH52, ¿no? Y descarga todita esa información a su cabeza, pero ya codificado con el conocimiento del código. Entonces, descargar esa información a su cerebro, a ver qué pasaba, si la persona lograba acceder, si era tan simple como eso, ¿no? O si habrían otras variables a investigar para ver, porque como bien sabemos, Edgar Cayce y muchas personas que se dedican a los registros akáshicos acceden a esa base informacional y descargan esta información cuando se les solicita relacionado a la persona y a los datos que tienen que proporcionarles, ¿no? En el caso de la hipnosis, la persona accede a vidas pasadas, a lenguaje de vidas pasadas, la famosa xenoglosia. Ustedes deben haber escuchado hablar de la xenoglosia, personas que recuerdan esta vida pasada y comienzan a hablar en el idioma con el que hablaban en esta vida pasada, ¿no? La famosa xenoglosia. Entonces, tenemos muchas formas de acceso, pero lo que nosotros buscamos hacer era meter paquetes informacionales codificados para descargarlos codificadamente, ¿se entiende? O sea, no acceder a lo que no sabemos cómo acceder, ni cómo descargar la información, si solamente es a pedido o si hay alguna técnica en particular, ¿no? Pero queríamos hacer la prueba de subir un programa, un protocolo, una información codificada, porque eso pues sería un avance interesantísimo. O sea, poder subir toda una base informacional de conocimiento de ingeniería, ponte, aeroespacial, no lo sé, codificada completamente según el conocimiento que hay en la mente de la persona. ¿Y qué haría falta? Grabarla, escribirla, decretarla, leerla, no lo sé. O sea, ¿qué sería importante subir? Por ejemplo, hay otra cosa que también hemos hecho, esto ha sido como un experimento que alguna vez hicimos. Por ejemplo, una persona que tenía conocimientos de tocar piano y conectamos con información de ¿cómo se llamaba este pianista famoso? Que era bien compleja su música. Ay, se me ha ido el nombre. Charovsky, no me acuerdo cómo era su apellido, bien, bien difícil. Y cuando conectamos con esta energía, conectamos con esa base informacional, trajimos Tchaikovsky, ahí está, Tchaikovsky, trajimos esa información de Tchaikovsky para que conectara con la persona que sabía piano. La persona conectó, hizo la visualización progresiva con todas las habilidades que tenía Tchaikovsky, incluyéndola en su propio formato. Esta persona iba a dar un examen, dio el examen y lo aprobó sin ningún problema, ¿sí? O sea, obtuvo esa seguridad y esa habilidad, pero fue un lapso de tiempo momentáneo, o sea, no podía desarrollar todas las capacidades, a no ser que esto se ejecute constantemente y se baje la información específica que necesitamos, ¿no? Entonces, estamos hablando de que es un espacio accesible, de que hay un cierto tipo de codificación, pero es un tema de investigación que podríamos documentar, ¿no? Sería muy interesante.
Bueno, Luis, vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos que están aquí presentes y le seguimos dando vuelta al tema. Gracias por las rositas, gracias Darani, gracias Hasmalim, gracias a cada uno de ustedes. Dharma, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, muy bien, con altas posibilidades de estar mejor. Eso me dijeron que diga, así que muy bien, buen día a todos. Un beso, estoy aquí escuchando. Eso me trae recuerdos, me hace acordar a mi amigo Rino. Y alguien me lo comentó que viene la frase de otra persona, así que Sí, seguramente. así es, de Rino, Bueno, de un grupo al que pertenecíamos, al que nos conocemos la mayoría de acá. bueno. Gracias Y por me habernos gustó recordado. mucho y digo, lo voy a aplicar. Buenísimo, buenísimo, con altas posibilidades de estar mejor. Excelente, gracias, Dharma. Hasmalim, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Estás con tu micro apagado. Buen día. Hola, ¿cómo Día. estás? Buen día. Saludos, soy Diego, soy mismo del ego Ego. espiritual. ¿Cómo estás, Ego? Sí, ya me parecía conocida tu voz. Este es mi otra cuenta. Tu otra cuenta. Hasmalim, ¿qué significa Hasmalim? Hasmalim fue un grupo de extraterrestres que conocí hace años y se le llamaban los Hasmalim, o significaba reloj de arena o viajantes en el tiempo, ya que todos los viajes que se hacen de un punto a otro punto son viajes en el tiempo. Entonces, eso significa Hasmalim. Para los judíos tiene otro significado, significan los seres brillantes. Pero de ahí viene el nombre, de ahí lo saqué. El punto es que el nombre de ego sí lo saqué del lado astral. Es decir, yo también hacía ese tipo de investigaciones con personas solo, pero igual. El punto es que, por ejemplo, en la ciencia, yo llegué a preguntar qué opinaban del Big Bang, ¿verdad? Ya. Y ellos ese día fue un poco curioso, gracioso, porque aparte de que pasé vergüenza, no podía creer algo así. Es decir, yo pregunté si era real el Big Bang a unos seres que estaban ahí de alta vibración, pero no les interesa el humano, es decir, no les importa la humanidad, no son parásitos o algo parecido. El punto es que cuando le pregunté por el Big Bang, se echan a reír y yo quedo como que, ¿por qué se ríen? Y lo que me responden que humanos estúpidos, ¿cómo pueden creer una tontería como esa? Yo le digo, ¿por qué? ¿A qué se refieren? Explíqueme. No lo vas a entender, pero explícame para tratar de entender a qué te refieres. Ustedes no pueden medir la luz en línea recta. Y si no pueden medir la luz en línea recta, ¿cómo vas a decir que hubo un Big Bang si no sabes si pierdes fotones a 1000 años luz o no? En distancias cortas no lo vas a observar, en distancias largas sí. Por eso el cálculo del rojo y el azul están mal. Y yo quedé, ¿qué? Claro, pues sí hay una, yo no entendí, pero dije, hay una medición de la luz. Son 3000 metros por segundo la velocidad de la luz. Y ellos se echan a reír, seguro. Yo quedé como que yo tengo que averiguar. Tuve que cortar todo, ponerme a meter en la computadora a investigar y tenían razón. La luz no se puede medir en línea recta. Y aparte que no se puede medir en línea recta, está afectada por la gravedad masa de un objeto. O sea que los cálculos que nos dan del rojo al azul están mal. Las secuencias que le toman a las esferas están mal. Pero me lo explicaron de aquel lado, no de este otro lado. ¿Me explico? Y lo del ego es porque eso mismo te dicen, al final todos somos uno, pero eres individual. Por eso no hay la empatía de que te voy a proteger, te voy a salvar. No. Cada raza se protege a sí mismo, cada raza evoluciona por sí mismo. Si no eres capaz de evolucionar y aún dependes de un Dios, estás condenado a la extinción. Porque no hay salvador para nadie, no hay un Dios creador. Todos somos parte de él, somos él, no hay un creador. Por lo tanto, tienes que desarrollar tu ego, integrar tu ego y ser el ego dominante. Si eres el ego dominante, puedes alcanzar los niveles de conciencia al recopilar la información de los otros yo, integrarlos a ti y volverte uno solo. Puedes alcanzar esa capacidad que ustedes llaman Dios, pero no hay un Dios como tal.
No hay un Dios como tal. O sea, como la creación, no hay un Dios como la creación del humano. O sea, como el humano concibe la presencia de Dios o la existencia de Dios, a eso se referían. Sí, correcto. Un ser que decide que no. Cada alma conciencia es creadora de su realidad y va creando en conjunto, el colectivo va creando la realidad. Pero uno solo que decida, no. Interesante. Entonces no hay un creador. No. Todos somos el creador, no es uno solo. Claro. No hay nada fuera del todo es el todo, ¿no? Yo a veces me pregunto si somos parte de algo que tiene forma, de alguna manera forma, ¿no? O sea, porque me pongo a pensar en los microorganismos o protistos que hay en mi hígado o en mi riñón o en toda mi flora intestinal, que ellos no son conscientes de lo que hay fuera de ellos, que solamente viven esa experiencia como si fuese la única realidad que existe, ¿no? Y no son conscientes de la otra realidad a la que pertenecen, o sea, porque son parte de algo mucho más grande, ¿no? Entonces no pueden ver desde ahí adentro, ahí en mi flora intestinal, esos microorganismos no pueden hacerse conscientes de lo que hay acá afuera, ¿no? Es más, lo que yo en este momento expreso a ellos les debe sonar como un trueno, ¿no? Deben escuchar truenos arriba, relámpagos, ¿no? Pero no son completamente conscientes de que hay algo más a lo que pertenecen, ¿no? Pero es parte de ese todo. Sí, era lo que, como terminaron explicándolo, pero no quise explicarlo para no crear un monólogo, pero también explicaron la misma postura. Interesante. Dharma, adelante, querías hacer un aporte. Sí, no, qué complejo esto que acaban de comentar los dos. Me parece, o sea, todavía en mi mente y mi conocimiento no permite entenderlo, o sea, me genera, no digo una confusión, pero por lo menos me lleva a una reflexión y a una pregunta. Si somos esto que dijeron ustedes, si hay un creador o todos somos parte del todo. La verdad que por el momento no tengo una respuesta, simplemente me planteo la posibilidad como todas las cosas que analizo, así que lo sigo escuchando. Sí, porque, o sea, si partimos de la premisa de que todos somos el todo y que no hay nada fuera del todo, la pregunta que siempre da vuelta en nuestra cabeza es, justo hoy día en la mañana lo escuché en el curso de milagros que siempre sigo, hay una cosa que es la fabricación y la creación, que son dos cosas diferentes, ¿sí? Lo fabricado tiene principio y tiene fin. Lo creado nunca tuvo principio ni tendrá fin, ¿sí? Qué interesante eso, ¿no? La creación y la fabricación. La creación produce la fabricación, pero la creación es eterna. Es para cuestionarlo también, porque se aplica un poquito a lo que estamos hablando, ¿no? Si nosotros somos este todo, si nosotros somos este ser, si nosotros en conjunto, en comunidad, creamos somos, no creamos, somos este ser, somos parte de este ser, somos ese todo, entonces siempre fuimos y siempre creamos, constantemente estamos retroalimentando los ciclos, ¿no? Entonces no hay una estructura mayor creadora de todo, que haya puesto leyes, que haya organizado todo, que haya dado forma, sino que se ha ido dando poco a poco. ¿Mm? Luis Londono, quiero escuchar tu opinión. ¿Qué dices? Pero quería decirte algo. Mira, Dale, dale. en mi interacción con los extraterrestres, hubo un momento que se le preguntó referente al Dios. Ellos dicen, no hemos encontrado nada nosotros con nuestra tecnología parecido a un Dios, nada que se acerque. Pero sí sabemos que hay cosas que no tienen mucha explicación, aún para nosotros. Y yo me pregunto, algo como, ¿qué no puede tener explicación? Y ellos me cuentan, dicen, mira, para poder venir a la Tierra tienes que poder fabricar una computadora cuántica, no cuántica real, no como las que están en la Tierra, que son computadoras rápidas, ¿no? Esas computadoras rápidas no son cuánticas. Cuando tú escuchas la palabra cuántica, inmediatamente tienes que entender que es en el tiempo, viaja en el tiempo. Lo cuántico es en el tiempo, no hay tiempo lineal en lo cuántico, por eso se le llama cuántico, pues son saltos en el tiempo. ¿Qué pasa? Nosotros no sabíamos hacer una computadora. Aparece uno de nosotros que venía del futuro
un tal llamado José Parra, por decirte el nombre. Y ese José Parra nos enseña a crear la computadora, ¿verdad? Creamos la computadora cuántica y empezamos a hacer los viajes en el tiempo porque José Parra nos enseñó. Ahora, pasan 100 años, nace José Parra, nosotros tenemos ya universidades basadas en la información que nos dio José Parra, y este José Parra estudia en la universidad, aprende a hacer la computadora y viaja en el tiempo y nos enseña a hacer la computadora. ¿De dónde salió la computadora cuántica? Un bucle. Exacto. Pero dice, no podemos decir que eso es Dios o que fuimos nosotros, pero no tiene sentido. Pero sin embargo, la computadora existe, podemos viajar. Pero ¿quién nos dio la información? Una paradoja, qué interesante. Bueno, sí, porque claro, bueno, es que es difícil de conceptualizar, de entender este tipo de bucle, ¿no? Este tipo de información, pero bueno, vamos dándole forma porque cada aporte va a ser sustancioso. Dharma. Para Jasmalin, si no me equivoco, Jasmalin, sí, Ajá, que era Ego, era, ¿verdad? ajá. Bueno, Ego, te recomiendo, yo los he pedido, todavía no me han llegado, son de estos, este es un autor que se llama José Carlos González Hurtado y él tiene 2 libros que están muy buenos de leer. Nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios y evidencia científica de que Jesús es Dios. Si te interesan, yo cuando los termines de leer a los 2, yo voy a hacer la devolución, pero también te los recomiendo para que los tengas en cuenta. Muchas gracias. No, gracias a ti. Esos serían muy buenos aportes para ver qué ha hecho, qué descubrimiento ha hecho este personaje. Desde ¿sí? la ciencia, está visto desde la ciencia, todo es ciencia, todo lo que él aporta es desde la ciencia. No hay en sí una tendencia bueno, él es creyente, pero sus libros basan en la demostración científica de la existencia de Dios. ¿Sabes qué? En el grupo que estuvimos dialogando con esos extraterrestres eran como 700 personas, ¿verdad? Y el grupo inició inicialmente hablando de temas de teología y estas cosas, y de lo que es el alma, la conciencia. Yo tenía la postura, o aún tengo la postura, que Jesús nunca existió. Existieron los históricos, que fueron varios Jesús, pero Roma lo que hizo fue integrar a todos y volverlo uno solo. ¿Qué pasa? Cuando estábamos dialogando con ella, dicen, bueno, ustedes afirman que pueden viajar en el tiempo, viajen en el tiempo, averigüen si Jesús existió, y salimos todos de duda de la existencia de Jesús. Y dicen ellas, bueno, nos parece genial porque nosotros no tenemos concepto de Jesús fuera de la tierra, no hay ese concepto. E inclusive la palabra Yahweh para nosotros significa un arquetipo, es decir, como decir la acción de crear algo, como decir ego. Ego es un arquetipo, y los arquetipos del ego son egocentrismo, egolatría, y todas estas cosas son los arquetipos, pero no es ego, son los arquetipos. Es para que se entienda que es un arquetipo. ¿Qué pasa? Ellas dicen, ustedes estén pendientes, este jueves que viene vamos a hacer un círculo de las cosechas. El círculo de las cosechas son una marca que nosotros hacemos para cuando viajamos en el tiempo no perdernos en tantas líneas de tiempo que hay. La computadora cuántica nos da un número, regresamos y si encontramos la marca, significa que estamos en el tiempo que abandonamos. Por eso es que se hacen los círculos de las cosechas, no para dejar un mensaje a la humanidad o algo parecido. Actualmente lo hacen, sí, pero en un principio era para no perdernos en el tiempo. Y todavía se hace así. Entonces estén pendientes el jueves, porque ya tienen más de 3 meses que no hay ni un solo círculo. Cuando ustedes vean este círculo que va a estar el jueves, somos nosotras, dicen ellas. Y efectivamente, ese jueves hubo un círculo de la cosecha. Ellas regresan al chat, comenzamos a conversar con ellas y ellas dicen, miren, no encontramos nada parecido al Jesús bíblico. Pudimos encontrar Jesús histórico, sí, en diferentes fechas que son 30 años de diferencia, 40 años de diferencia, 50 años de diferencia, de unos de otros. Pero las historias en conjunto se reúnen y Roma lo que hizo fue crear a un solo Jesús. El bíblico no, el histórico sí, fue lo que dijeron ellas. Interesante. Sí, bueno, en cuestión de teología, en cuestión de entrar a estos temas bíblicos, podemos encontrar registros similares, antiguos a la estructura de Jesús,
que muy parecido al texto bíblico, ¿no? Desde el diluvio, Noé, etcétera, en otras culturas, ¿no? Antiguas inclusive, como la sumeria, ¿no? En la egipcia también hay parábolas similares, ¿no? Que hablan de estos personajes, de estos apóstoles, de Noé, del diluvio. Entonces, yo no sé hasta qué punto, pues, bueno, tengamos presente que en ese entonces las mal llamadas religiones paganas tenían un conocimiento bastante profundo de manejo de energía, de conexión con el mundo elemental, con el mundo espiritual, y se satanizó, ¿no? Se consideró esto como brujería, como conexión con demonios, etcétera, y se trató de forjar, pues, una sola imagen religiosa, y obviamente se tuvo que tomar en cuenta algunas referencias que ya tenían cierta cantidad de adeptos para constituir lo que finalmente en el concilio de Constantinopla, si no mal no recuerdo, se formuló qué libros iban a constituir este libro que le iba a dar poder a la religión en ese entonces, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto toda la historia sea real o puede haber sido manipulada, ¿no? Sabes que en el Chaco, antes de conocer a las chicas estas, las extraterrestres, los diálogos que teníamos eran de teología, pero yo estudié teología porque yo soy hijo de pastores, Ok, entonces tuve la facilidad por ese lado. Pero ¿qué pasa? Yo abandono la teología porque encuentro que la Biblia tiene un historial de 3.000 años, 3.500 años de antigüedad, lo más antiguo que se ha podido registrar históricamente, a nivel de reconocido oficialmente, 3.500 años. Pero me encuentro que el diluvio, hay relatos de todos los relatos de los diluvios de las etnias que son originarias, están basados en 12.500 años de antigüedad, todos. ¿Qué significaba esto? Y eso lo sabemos en la teología, que la visión del diluvio no pertenece a los hebreos, no ocurrió nunca con los hebreos, eso simplemente que los hebreos son un pueblo significa que reúne las etnias y la vuelven un pueblo cuando se ponen en conjunto, por eso es que hay 12 tribus, las tribus son originarias, son etnias, pero ¿qué hacen los pueblos? Integran las historias, la música, la culinaria al pueblo y la agregan a su Dios, dándole veracidad a su Dios, pero no porque haya ocurrido ahí. ¿Qué pasa con las etnias? En diferentes partes del mundo, no importa el continente, todas te hablan de un diluvio, e inclusive la ciencia te dice que la última glaciación fue hace 12.500 años, pero una glaciación se puede comparar con un diluvio, no hay diferencia entre unas y otras, simplemente que aquí es hielo y en la otra cae agua de arriba. Como no saben explicar cómo llegó el agua de arriba, entonces dicen que fue una glaciación, pero eso es lo que dice la ciencia. Entonces, no se le puede dar el título del diluvio a la Biblia porque es muy nueva. se entiende. Claro. Entonces, todo lo demás que está construido en función a ello es una creación. Sí, para darle fortaleza o veracidad a su Dios, nada más, pero no porque realmente haya ocurrido en ellos. Ocurrió sí, pero no ellos. Ese es el caso como que yo me digo, pero si ya eso es público, ¿por qué las personas siguen hablando de un Lucifer? Si hay una versión de Lucifer y está basada en la etnia, pero el Vaticano ya reconoció públicamente que la palabra Lucifer fue un error. Un monje que era de cierta etnia, cuando estaba traduciendo, agregó la palabra Lucifer, que era algo histórico de su región, lo agregó a la Biblia, pero no pertenece a los hebreos, nunca perteneció. Fue una mala traducción que hizo el monje con intención de agregar parte de su historia a la Biblia, pero no porque perteneciera. Y eso ya es público, ya el Vaticano lo reconoció. Sin embargo, las personas siguen hablando de Lucifer. Lucifer no existió. O sea, existió en la seña, sí, pero no en la Biblia. Y es más, se dice que la apariencia física que le dieron a este tal Lucifer tampoco existe, ¿no? Que solamente fue una copia, ¿no? De Baal, ¿no? Que era al dios que adoraban en ese momento, que tenía precisamente cuerpo de cabra, ¿no? Parece una cabra parada en dos patas. Y tomaron esa imagen para darle forma al Lucifer de la Biblia, ¿no?
No, mira, Baal es el toro, es la Ah, ya, adoración al toro. ya. Pero el de la cabra era Bajomet. Pero Ah, la Mahomet, confusión cierto. está en que hace 12.500 años, antes del diluvio, el diluvio fue un cambio de polo, de una cantidad de agua que cayó en la Tierra por una catástrofe, y esto hizo que el eje de la Tierra se perdiera a su centro, y por eso eh, digamos que está la luna actualmente. Te digo la luna actualmente porque todas las señas te hablan que 12.500 años atrás no existía la luna. La luna aparece después de los diluvios. ¿Qué pasa? Lucifer era un planeta acuoso que estaba entre Marte y Saturno en ese entonces. ¿Qué pasa? Como es un planeta acuoso, cuando la luz del sol le pegaba, reflejaba y se veía como otro sol. Por eso las señas hablan de que existían dos soles, más suman un sol negro. Este sol negro es Saturno. Saturno se observaba como una esfera negra, no tenía los anillos completos, así que se veían como dos cachos, y a esto le llamaban Bajomet. Bajomet era Saturno y Lucifer era el planeta acuoso. ¿Qué pasa? El planeta acuoso explota, y desde la impresión de los humanos que está en la Tierra era como que el gran lucero de la mañana se rebeló contra Dios y se trajo la cuarta parte de los ángeles. La cuarta parte de los ángeles son los escombros que se observan desde la Tierra, pero es desde la Tierra lo que estaban observando por las creencias religiosas que habían. No, y no estoy hablando de la Biblia, no tiene que ver nada con la Biblia en ese entonces, sino eran sus creencias al no comprender lo que pasaba. 4 años después ocurren los diluvios. Eso, lo que pasa es que Saturno pierde su órbita, se cambia de posición, arrasa esta agua que salió de Lucifer, arrasa con la atmósfera de Marte, llega a la Tierra, llega a Venus y cambia el planeta como era anteriormente. Pero Saturno desaparece, perdón, Lucifer desaparece, y Saturno la puedes encontrar con los anillos completos y que se puede ver mejor porque está más cerca. ¿Qué pasa? La NASA te dice que los anillos de Saturno es barro, barro congelado. O sea que da pie a lo que hablaba en la seña del planeta acuoso. Interesante. Interesante. ¿Y ustedes ya han terminado, ya no tienen conexión con estas extraterrestres o todavía se reúnen con ellas? No, porque cuando ellas vinieron, ellas afirmaban de que ellas para interactuar con nosotros tienen que pedir permiso a una federación. Esta federación es la que permite quién entra y quién sale en la Tierra. Nada entra y sale sin que ellos lo permitan. Y es más, los gobiernos que están en el planeta son decididos por ellos. Ellos deciden qué gobierno va a estar y qué gobierno no va a estar. ¿Qué pasa? Cuando ellos intentan venir, tienen que hacer un curso de entender qué significa Dios, qué significa Jesús, para entrar en la dialéctica de nosotros y poder conversar de los mismos temas, aunque ellos no lo crean. Tienen que hablar en base a esa dialéctica de un Dios creador y de un Jesús, porque en la tierra se cree de esto. Ellos quieren mantener esa idea, esa creencia. Entonces ellos lo que ellos veían sospechoso de que no tenía sentido, de que si sabían que no hay un Dios, no hay un Jesús, porque lo estaban forzando a hablar de algo que ellos no creen. Eso fue lo que les creó el mayor problema, y al no hablar de esa dialéctica, no les permitieron más la entrada aquí. Ya, ¿y cuál era su función o su misión? ¿Qué misión tenían? Cuando ellos vienen, ellos supuestamente dicen ellos, venimos con la idea de ayudar a la humanidad a despertarla porque están bajo un régimen reptiliano, que los dirige un gobierno reptiliano, y que veníamos supuestamente a salvarlo. Nosotros venimos con nuestras armas, nuestras naves, y nos encontramos de que no hay nada de lo que nos están diciendo. Todo está controlado por la federación. Si hay gobiernos, como les dicen, que son reptiles y tal, sí, pero los pone la federación. Entonces, ¿qué venimos a salvar y qué venimos a ayudar si todo está controlado por la federación? Solo que la federación hace ver que quieren todo controlado, que todo está mal, pero realmente no es así. Todo lo dirigen ellos. Eso fue lo que más que todo le impide la entrada, porque se dieron cuenta que todo era manipulación de esta federación, y ellas, al pertenecer a la federación, están siendo cómplices también de la misma corrupción. Y eso fue un dilema grande, fuerte, te diré. Perdón, Ego y señor Prado. Adelante, Dharma. Justamente la respuesta que él da es un poco parte de mi pregunta.
Entonces, estas personas, ¿en qué creen, Ego? ¿Cuál es su creencia? Yo no digo a qué vinieron a la Tierra, porque eso ya me lo respondiste. ¿Cuál es su creencia? ¿En qué cosa superior o en qué creen? O sea, esa es mi pregunta. Si te escucho la respuesta, si sos tan amable. Ellos no creen en algo superior, ellos entienden que cada alma es parte del creador, es el creador. Las almas arman al creador, pero no un creador como una persona que decide aquí y allá, no, sino que todo el conjunto individualmente va dándole forma. Cuando se reúne con el colectivo, le da forma a los planetas, a las estrellas, todo depende del grado de conciencia. Por ejemplo, un planeta es una conciencia, un sol es una conciencia, un agujero es una conciencia. Lo que nosotros llamamos gravedad es el grado de conciencia del planeta, del sol, de la estrella, del agujero negro. Ahora dicen ella, imaginen el grado de conciencia que tiene que tener, por ejemplo, Sagitario A, que caben 100.000 soles en el agujero negro, el grado de conciencia tan grande como para crear un agujero negro. Es lo más cercano que nosotros podemos decir que es un Dios, porque por el grado de conciencia, si nos vamos a la definición de Dios. Pero no creen en nada de esto. Ellos no creen que el agujero negro o un Dios te va a salvar, te va a ayudar. No. Cada quien tiene que trabajar en el colectivo para evolucionar. Pero al mismo tiempo, ellos son un colectivo que evoluciona, Ego. Sí, claro. De hecho, ellos afirman que cuando llegas a un nivel ya muy elevado de O sea, conciencia... y esto no te lo digo desde la creencia, sino te lo digo de lo que escucho, de lo que hablas. No, sí, te estoy diciendo, más bien ellos cuando ya alcanzan un nivel de evolución alto, ya empiezan a dejar de procrear, de tener hijos, y la población va disminuyendo, y eso le pasa a todas las civilizaciones que alcanzan un nivel de conciencia muy alto. Dejan de empezar de procrear, pasan a un estado más que todo de meditación, como de espiritualidad, pero toma años, toma décadas. Interesante. Bueno, es una postura eh, diferente, ¿no? Es una postura diferente. Por ejemplo, el curso de milagros habla de que toda la creación física es un sueño que no es real, o sea, esta materia, este cuerpo, todo lo que existe no es real. Es solamente una ilusión, un sueño, un pensamiento, un ser durmiendo que sueña toda esta realidad, esta dualidad, como lo llama, ¿no? Esta dualidad, sueña esta dualidad, pero nada de esto es real, ¿no? Y que en algún momento nosotros como alma vamos a tomar absoluta conciencia de quiénes somos y vamos a despertar, ¿no? Totalmente, totalmente despiertos, ¿no? Y saldremos completamente de esta fantasía mental, ¿no? Es bastante interesante esa Es que postura. es que ese es el caso, que ellos te dicen, en la Tierra está de manera artificial por las bandas de Van Halen, la Luna hacia una densidad pesada, baja. Manifestar esa espiritualidad es difícil, pero como lo logran hacer, por ejemplo, los yogis, nosotros no podemos alcanzar el nivel de yogis, porque ellos se alimentan de una energía, del prana. Nosotros sudamos, vamos al baño, comemos igual, pero ese nivel de conciencia que tienen esa gente, no. Pero en nuestra zona de confort no lo haces porque estás cómodo, estás con una tecnología muy avanzada, entonces no tienes esa necesidad. En la Tierra, como hay una presión, no tienes recursos, no puedes manifestar a intención. Cuando digo manifestar intención, es que su apariencia física ellos la pueden modificar, es decir, si tienen el cabello negro y quieren verse con el cabello blanco, con poner su atención en cambiar el color de su cabello, les toma, dice, depende de la persona, 3 meses, 1 mes, 4 meses, pero se puede cambiar, modificar tu cuerpo porque no estás en una densidad pesada, baja. En la Tierra no lo puedes hacer por lo pesada que es la Tierra de manifestar, sino que tiendes a manifestar más lo negativo que lo positivo. Por eso no es que el humano sea malo, no. El humano está reaccionando a la frecuencia de las bandas de Van Halen que te lleva hacia lo negativo. Manifestar esa capacidad de los yogis es algo extraordinario que afuera no se logra. Los yogis, ¿no? Los que hacen yoga, ¿a eso te refieres? Los yogis son unos grupos de la India que no comen nada y se alimentan de la energía,
Yogis. del universo, dicen. Ok, ok. Cyber, ¿cómo estás? Bienvenido. Sí, se alimentan del prana, exacto. Ok. Hola, hola. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué tal? ¿Algún aporte, amigo? Hola, me perdí un poco. Sí, no, no. Recién Bueno, llego. estamos hablando de esta conexión que tenía Hasmalim, que antes era Ego Espiritual, que tenían un grupo de 700 personas que prestaban atención a una manifestación extraterrestre, un par de personas, creo, de mujeres creo que eran, ¿no? Que tomaban esa apariencia femenina para conectar y transmitir información bastante profunda al grupo, ¿no? Con respecto a la creación, el creador y todo ello. Bueno, y los delgados también, lamentablemente nosotros somos eh, seres que necesitamos algunas veces tangibilizar las cosas para poderlas creer, ¿no? Y quizás con data específica podrían convencernos, pero nos alejan un poquito de todo lo que creemos, ¿no? Nos alejan de la creencia de un creador, bueno, lo plantean de una manera como está descrita en algunos libros, que todos somos el todo, el Kybalión, ¿no? Todos son parte del todo, pero que esta fuerza o esta estructura o este, digamos, arquitecto creador de todo no existe, ¿no? Que si finalmente somos nosotros mismos los que creamos la realidad, que en parte sí, porque lo que creemos la mayoría es eso, que sí, nosotros creamos la realidad, es cierto, somos creadores, somos coautores de la realidad actual, creamos constantemente con nuestros pensamientos, sentimientos, con nuestros decretos, nuestras acciones, crean realidades constantemente, ¿no? Crean realidades paralelas, realidades dentro de nuestro propio plano, ¿no? Pero por alguna razón sentimos que hay una estructura superior o un estructurador superior, un programador o lo sentimos, no sé si por cultura, por imposición, no sé si sentiríamos lo mismo si no estuviésemos, digamos, influenciados por nadie, no influidos por nadie. O sea, si estuviéramos en un espacio desierto sin intervención alguna, no sé si tendríamos la misma sensación de necesidad de algo superior, ¿no? O conciencia de que hay algo superior, o algo interior, o algo inferior. No sé si tendríamos esa conciencia, la verdad desconozco cuál sería la Paul, respuesta ahí, ¿no? Paul, mi otra cuenta, Ego, sí existe también, todavía está. Lo que pasa es que tengo varias cuentas porque cuando habla de estos temas, normalmente tienden a cerrártelas. Trato de tener varias cuentas para que cuando me tomen lo que por el tema que hablo, no tener otras cuentas. Pero lo que te quería decir era que ellas son femeninas. Ya, Ahí predomina el matriarcado, pero hay hombres también y solo que el hombre no le interesa la política, le interesa otros temas, mientras que las mujeres son más atadas a la administración, a la política, y por eso ellas tienen esa tendencia. Pero, mira, ellos te dicen que los que controlan la federación son los que los extortan, son de Orión, que ellos dicen, es algo extraño, los Orión siempre ha sido enemiga de nuestro sistema solar, porque ellos integran lo que son las Pléyades con el sistema de la Tierra, para ellos es lo mismo, es un solo bloque. Nosotros aquí somos los que separamos esa división, pero desde el punto de vista de ellos, nuestro sistema es parte también del sistema de las Pléyades. ¿Qué pasa? Ellos dicen, los extortan, dirigen junto con los altos rubios. Estos altos rubios son los que están insistiendo en la creación de un dios, pero ellos son los que controlan los gobiernos. Son los que llegar a un acuerdo con los gobiernos por intercambio de tecnología, más que es siempre la idea de un dios. Que ellos no entendían el por qué tanta insistencia en la creación, en la idea de un dios o un Jesús Salvador, la energía crística y estas cosas. Eso era algo que ellos al principio no pudieron comprender. Pero te voy a decir algo. Eh, Nota que la guerra de Irak tiene meses dándose la guerra de Irak, ¿verdad? ¿Qué pasa con la guerra de Irak? Cada vez que firmaban un contrato, un acuerdo, Irak decía que no, iba a la guerra, no vamos a la guerra. Pero curiosamente, que algo que noté, hace unos días pusieron una foto de Donald Trump con unos pleyadianos, que son los altos rubios,
y que son los mismos que dicen ellas que controlan los gobiernos, curiosamente estos mismos, pero según las inteligencias artificiales afirmaban que esta foto fue real. Donald Trump la publica, duran 5 minutos y la borra nuevamente, pero ellos dicen que según Donald Trump lo que dijo fue que habían llegado a acuerdos con los de arriba y la guerra iba a acabar. Yo digo, si es verdad la foto que es real y si es verdad lo que dijo Donald Trump, entonces mañana debe acabarse la guerra. Curiosamente, Irán publicó que cesaba la guerra, que llegaban a un acuerdo, una parte de las ganancias del estrecho de Drum van para los hijos de Donald Trump y que Estados Unidos le va a pagar una indemnización a Irán por los daños y perjuicios que le ocasionaron a Irán. Pero lo curioso es que, si es verdad, paró la guerra. Si esto fue real, entonces lo que se viene más adelante va a ser fuerte con estos altos rubios que son los de la federación. Para mí, negativa. Adelante, Dharma. Nada, yo soy más consciente, sin ese, ¿sí? Consciente, digámoslo. Mi formación académica viene por el más, llamémosle por lo mental. Entonces yo le pregunto y escucho lo que dice Ego, y no es que me resulte increíble, pero la pregunta es, ¿hay evidencia científica de lo que él sostiene, digamos, de lo que él comenta? Bueno, mira, puedo decir, la única evidencia que nos pudieron dar fue observativa, es decir, según la federación, ninguna raza puede dar ningún tipo de evidencia tangible a la humanidad. En ese acuerdo ellos no rompieron ninguna regla para que no le permitieran el paso. Entonces, como no rompieron esa regla, estaba bien, pero en el sentido de que te daban información de que tú podías averiguar que no había ocurrido y que iba a ocurrir. Por ejemplo, cuando gana el presidente de Argentina, ellos te dicen 3 meses antes, señores, el presidente de Argentina va a ser Milei. Y nosotros preguntamos, ¿cómo saben? Porque tiene vuelo para la Antártida. La Antártida está la federación, ahí están las oficinas de la federación, y de ahí controlan todo. La única manera que un presidente vaya a la Antártida es que la federación lo llame. Y si este no es presidente y lo invitaron a la Antártida, significa que él va a ser el presidente de Argentina. Y así fue. Eso, por ejemplo, fue una evidencia. Otra evidencia que te puedo decir, que el profesor en química, Corrado Malanga, estaba en esas reuniones también, y ahí se hablaba de que las pirámides y las esfinges no es una esfinge, son 2 esfinges, pero oficialmente se dice que hay una sola porque es la única que han desenterrado, pero según ellas eran 2 esfinges, porque las esfinges las ponen en los planetas como una marca de que la federación está ahí. Para eso ponen las esfinges. Las pirámides se construyeron posteriormente, pero debajo de las pirámides hay otras construcciones. Tanto las esfinges como las pirámides tienen hacia abajo 10 pisos de profundidad con tecnología que no han podido excavar todavía. ¿Qué pasa? Recientemente, este año, el profesor en química Corrado Malanga, con otro científico, mostraron por medio de radares de que bajo de las pirámides sí hay construcciones y que no hay una esfinge, son 2 esfinges, hay una que no ha sido desenterrado. Esto también da pie de que lo que estaban diciendo ella es verdad, por ejemplo. Claro, en el caso de, según las encuestas, podría uno deducir quién podría ser presidente, pero esto de las esfinges y de lo que hay debajo de las pirámides, esto que sí he visto la noticia, sí he visto toda la información de Corrado Malanga, lo sigo también, que sí, fue algo sorpresivo de la noche a la mañana y eso no se sabía, no era algo de divulgación global, ¿no? Eso se divulgó después. Señor Dime, Prado, Dama. ¿a qué se refieren cuando Ego se refiere a la federación? Yo ese concepto no lo entiendo, no lo comprendo. Mira, yo te voy a contar algo de Amigo mi Prado, experiencia. quisiera... Sí, dime, Cyber, dime. Disculpa, no, como ya vas a cerrar, me parece, y bueno, siempre recalco, ¿no? Procuremos siempre, con el debido respeto a todos, una dinámica, ¿no? Bueno, en realidad el que dirige acá es Jean Paul, ¿no? Ya lo sé, pero seamos un poco en ese sentido más empáticos, nada más, ¿no? Eso es todo. Quería hacer una acotación, en todo caso, por ejemplo, en la antigua raza Atlante, estaba Aymanú Baibebatan, por ejemplo, ¿no? O más conocido como el Noé bíblico, ¿no? Noé el Ra, en todo caso, que los advirtió a esa
personas, a los atlantes, y luego ya vino, sucumbió, ¿no? Sucumbió lo que es el continente atlante, que todos sabemos por historia de que sucumbió ante las aguas del mismo océano que lleva su nombre, ¿no? Que actualmente es el Atlántico. Entonces, ellos se habla también de que ellos sucumbieron, o sea, llegó una guerra que puso casi en escombros a la Atlántida, una guerra nuclear. Ahora, si hablamos de esta actual raza, por ejemplo, el más acertado de todos, entre otros, que es respetable, es el Nostradamus, que no ha fallado hasta la fecha, no ha fallado, y tiene cuántos años tiene prediciendo ¿no? sus, sus profecías, digamos, ¿no? Entonces, él habla de que un país pequeño va a iniciar una tercera guerra mundial, ¿no? Nostradamus incluso da fecha, incluso que en el 2045 ya es la finalización de esta raza, ¿no? O sea, habla de esos datos, ¿no? Que son interesantes y muy relevantes. Y lo digo relevante, ¿por qué? Porque Nostradamus no se ha equivocado hasta la fecha. Bueno, ya por ese es mi aporte. Gracias. Gracias, Diver. Gracias. Buenas. Sí, ¿cómo estás, el bro? Bien, bien. Yo quería dar un aporte y me gustó esto porque yo soy, entre comillas, conspiranoico. Dale, excelente. Por supuesto. Entonces, sí, estaban hablando pues de la inteligencia artificial llegó para confundirnos de lo real y de lo irreal. Entonces, lo que estaba diciendo el caballero ahí de los altos blancos es una realidad. Pero entonces, como te dicen inteligencia artificial, te quieren confundir de la verdad, pero es real. Porque sí, por lo menos el presidente de Colombia que está actual, él pactó en el Vaticano, en el presidente mundial. Entonces, por eso no lo han podido tocar, porque el pacto en el Vaticano fue otro y le dijeron, no, tú no vas, que se llamaba Rodolfo Hernández, que inclusive se murió como al mes después de el otro presidente que posesionó, porque ellos vienen ya elegidos, por eso llaman los elegidos. Tú no vas, a ti no te toca, o como le digo a la gente, tú escoges todo en el plano antes de bajar, te bajan en cero como las computadoras y tú ya comienzas a meter tu data a qué viniste al plano. Yo por lo menos vine como a despertar, pero el despertar es personal porque hay gente que te tilda de loco. Y sí, acá vivimos, nosotros somos los terrestres y los que vienen atrás del muro de la Atlántida son los extraterrestres, porque hay 8 continentes y después hay 78 continentes más. Allá en está Urantia y la Tierra Atlántida fue hundida para que usted no viera toda la realidad de la información tecnológica que ellos tenían. Por eso la hundieron. Yo no he estudiado. Yo sí mucho llegué al bachillerato para decir que estudié, pero yo nací con esa intuición, ese don. Y los presidentes son escogidos por aquella raza como los draconianos, los Cthulhu, los luciferinos y los Pleya, e inclusive la hija de Donald Trump es una Pleya. Solamente que vino por el portal, que el portal más grande para que llegue la humanidad es la mujer. Y eso se va repitiendo en cada ser humano, pero más que todo la mujer es la que hace el portal para que llegue el ser humano a este plano. Y entonces el presidente que está ahora, Donald Trump, él está como en cuerpo, pero en alma no, porque tiene hasta un clon. Entonces, el hijo que nació, que se llama Baron Trump, es Trump en el viajero. Es el mismo él, pero hace parte como de los nórdicos. Inclusive el yerno de él también es un nórdico. Solamente camina bajo la sombra y él es el que estaba haciendo toda la guerra para poder gestar el nuevo orden mundial. No sé, ahí me dicen si me equivoqué. Quería aportar eso porque ya sé que va a cerrar el live y en otro tiempo entraré. Gracias, porque bro. Me gusta esto. Muy bien. Muchas gracias por la información también. Bueno, siempre tratamos de que en la medida de lo posible la información que se proporcione sea tomada con pinzas, o sea, cada quien tiene que investigar, averiguar al respecto. No todo lo que se dice aquí es la verdad, todo lo que se dice aquí es de su propio tintero, su propia investigación, la propia información que llega a sus oídos. Entonces, siempre dense el trabajo de investigar, ¿sí? No se tomen todo a pecho, no se tomen todo en serio, ¿sí? Por favor, a todas las personas que están ahí, de dónde sacan la información y todo. Bueno, hay información que seguramente ha adquirido de alguna manera y cuando pidamos la base, la tendremos, ¿sí? Pero vamos por el momento escuchando y van dándole forma a lo que estamos hablando el día de hoy. Orión, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Buenos días con todos. ¿Qué tal? Gusto saludarte. Eh, sí, hay mucha curiosidad respecto al tema extraterrestre. Ujú. Lo poco que sé, o lo poco que se me ha dado como información para dárselo al público, es que ellos, por lo menos la raza, porque cuando hablamos de ellos son diferentes civilizaciones, diferentes culturas, diferentes filosofías, hasta diferentes tecnologías. Ellos, pero coinciden en una cosa, ¿no? Ellos coinciden en un punto de que nosotros tenemos que solucionar nuestros problemas solos. Lamentablemente, dentro de ellos también hay un grupo que no nos tiene gran aprecio, que nos ve como una amenaza, que para nosotros, para ellos, nosotros no somos un peligro para la galaxia, ¿no? Entonces, pero la gran mayoría sí tiene mucho optimismo en nuestra especie, una especie joven. A pesar de los errores y calamidades que tenemos, nos tiene optimismo. Están acá para poder protegernos. Sobre todo, tienen la tecnología para que el planeta Tierra es un planeta salvaje. Créanme que en otros planetas sin una ayuda de ellos, en otros planetas los terremotos, las inundaciones, es de casi todas las semanas, constante. En cambio, el planeta Tierra es un planeta estable, de manera que puede florecer una civilización como la nuestra, porque ellos contribuyen con su tecnología a controlar los desastres naturales, los movimientos telúricos, inclusive ellos pueden controlar el clima, ¿no? De tal manera que en ese aspecto físico nos ayudan para poder desarrollarnos tranquilamente. Por eso el hombre es un ser tranquilo que le da tiempo para poder desarrollar espiritualidad, cultura, arte, etcétera, ¿no? Eh, es la única forma, físicamente en el planeta, actúan directamente. Ahora en lo social, aunque a ustedes no les parezca, ellos también, la Tierra para ellos es un campo de batalla en lo filosófico, en lo educacional, en lo político, en todo. Ellos están inmiscuidos en todos los estratos. Como lo dijo bien antes, hablaban de un presidente que fue a la Antártida, en lo político sobre todo. Ya el presidente ruso dijo, no, esto es una guerra espiritual. Y eso está haciendo eco en todos los países. Y ya está saliéndose la información, se está certificando que efectivamente hay presencia extraterrestre, hay naves, inclusive hay contactos. Entonces ya no se puede tapar el sol con un dedo, pero aún sigue siendo ajeno a nuestra realidad porque ellos no se van a presentar, no son salvadores, no vienen a salvarnos. Nosotros tenemos que salvarnos por nuestra cuenta propia. Nos cuidan, sí, pero no van a intervenir. A pesar de eso, los pleiadianos y algunas razas están interviniendo, están ya en contacto con algunos gobiernos que los están apoyando tanto en la tecnología militar como en la tecnología que desarrollan. Entonces, eso es en grandes rasgos, porque el tema es muy complejo, tiene muchas variantes y sobre todo decirles a las personas que la felicidad no está en ellos, no está fuera de nosotros ni en las personas, ¿no? Está dentro de nosotros. Porque al fin de cuentas, el objetivo de la vida, como lo dije anteriormente en el comentario, el objetivo de la vida es ser feliz, porque la materia es infinita. El conocimiento humano es limitado, pero la materia es infinita, la reencarnación es infinita. La materia no se crea ni se destruye, La energía. continúa y continúa transformándose, ¿no? Entonces es antidialéctico pensar de que nosotros somos los únicos en el universo y esta es la única vida, no. La muerte y el tiempo solamente es un concepto humano. Así que ese es más o menos el mensaje general que les quería dar. Claro, ahí simplemente acotarte, es la energía es la que no muere, ¿sí? La materia es lo, como decíamos hace un rato, no es la creación, es la fabricación. La materia es fabricada, la materia, sí, la estructura, todo es lo que tiene principio y tiene fin, lo que tiene inicio y tiene final es una fabricación, ¿no? Y la energía pues es eterna, si la energía no se puede exterminar, puede transformarse, sí, pero no se puede eliminar, ¿no? Entonces creo que por ahí está el tema es una de las leyes de la termodinámica precisamente, ¿no? Para acotarte ahí, Orión.
Bueno, el tema bastante, nos hemos quedado ahí todavía con mucho por leer. Adelante, Lía, dime. Sí, en esta sesión me quedo con más preguntas que respuestas y bueno, yo lo único que le quiero preguntar a Orión, que creo que lo repitió varias veces, que vienen a cuidarnos. Entonces yo pregunto, ¿cuidarnos de qué o quién? Esa es o sea, terminaría mi consulta con eso, para ver si puedo entender la línea de pensamiento que tienen. Sí, principalmente de dos cosas principales, porque son muchas cosas, pero de las dos cosas principales que nosotros podemos certificar, experimentar, ¿no? Que lo dije, del planeta, o sea, de la naturaleza, que no haya una destrucción masiva, como un diluvio, etcétera. En lo segundo viene a ser de la intervención de otras razas negativas o indiferentes, porque la mayoría de los avistamientos son de naves que son indiferentes a nuestra cultura, vienen, se abastecen y se van, con permiso obviamente de la Federación, pero de la intervención principalmente. Nosotros no somos los únicos que estamos en un bolsón, en un grupo. Somos un grupo de planetas, de 30 planetas que estamos en la misma etapa evolutiva. No nos cuidan solo a nosotros, somos 30. Entonces la Federación no, tiene la responsabilidad de cuidarnos de la no intervención, pero lamentablemente en la Tierra llegó un punto en que están al borde de usar armas masivas, de destrucción masiva. Entonces por eso que están llegando y están interviniendo algunos. Pero como te digo, este es un tema largo en cuestión a política y no se puede resumirlo, ¿no? Les voy a hacer un aporte desde mi trabajo, ¿sí? Porque no tengo mayor conocimiento que el que realizo, ¿no? A través de la hipnosis regresiva terapéutica. Y sinceramente, en la mayoría de los casos que encontramos contacto Habla Daniel abajo. extraterrestre, ¿cómo? Daniel te hizo una pregunta. Perdón, no te escuchaba. Daniel te hizo una pregunta abajo. Ahora le respondo a Daniel. Con la hipnosis, la depresión y la ansiedad, doctor, trata. Sí, Daniel, sí, correcto. Trabajamos ansiedad, depresión, amigo. Comunícate conmigo para darte ahí información al respecto. Bueno, hablando un poco del tema extraterrestre, que es el tema hoy día que ha estado bastante interesante. No pensábamos hablar de eso, pero ha sido muy para mí, muy sustanciosa la información, ¿sí? Capturo lo que de alguna manera me hace sentido y hay alguna otra información que voy a necesitar investigar. No la niego, pero la voy a necesitar investigar, ¿sí? Le escribo a su interno. De acuerdo, Daniel, muchas gracias. Entonces, dentro de mi experiencia en la hipnosis regresiva terapéutica, todo contacto extraterrestre, en su gran mayoría, podría hablar yo de un 80-90% de contacto extraterrestre, siempre hay una intervención en los campos energéticos y en los campos físicos del ser humano sin su permiso. ¿Ya? O sea, no hay un consentimiento del ser humano para hacer este tipo de manipulaciones en los campos energéticos e implantación, porque hay implantes físicos y implantes etéricos. Entonces, en la mayoría de los casos que encontramos un extraterrestre, lamentablemente la intervención o el contacto no es saludable para nada en el caso del ser humano, ¿no? O sea, en cuanto a la transgresión de su libre albedrío, ¿no? Porque deciden sobre su campo energético y las cosas que van haciendo, que en muchos casos son sondeos solamente, solo están sondeando la acción del ser humano, pero en otros casos están como investigando, actuando sobre los campos energéticos para generar ciertos estímulos emocionales en la persona y ver cómo reacciona teniendo esta manipulación de por medio, ¿no? ¿Qué hace? Si lo puede vencer, si lo puede dominar, o si finalmente se deja dominar, si el ser humano cambia su forma de pensar o de ver la vida dependiendo de estas manipulaciones, abducciones e implantación, ¿no? Entonces, todo esto que está sucediendo con la mayoría de las razas, yo me pregunto, y ahí la Confederación Galáctica, la Confederación Galáctica que de alguna manera está rigiendo lo que suceda o no suceda dentro del planeta y tiene a todas estas razas en reunión, ¿estaría permitiéndolo? ¿Estaría permitiendo que esto sucediera? O sea, no vendría a ser la Confederación Galáctica finalmente el ente que evita, digamos, una vulneración del ser, sino más bien
que llega a contratos estratégicos en el que permite estas experimentaciones, porque si esto pertenece a la Confederación Galáctica, si está dentro de los 30 planetas que supuestamente están protegidos, ¿protegidos en qué sentido? Porque acá en terapia me encuentro constantemente con casos extraterrestres de Jean-Paul, implantación no solamente etérica, sino física. Dime, Jasmalín. me voy a retirar, pero para decir para dar un pequeño aporte antes de retirarme. La Federación tiene más de 1500 constelaciones que están en su grupo. Constelaciones no, sistemas solares, que están Ya. aliadas a esta federación. Es la más grande después de la de Orión. La de Orión es mucho más grande. Pero la de Orión pertenece a otro tipo de raza, ¿no? La de nosotros es tipo humanoide, la morfología liriana, como se le llama, que es conocida esta morfología de nosotros. Está constituida por la federación, por eso los saltos rubios son muy parecidos a nosotros y todas estas razas que son muy parecidas a nosotros, no es porque tomen las formas, así son ellos. Eso se llama base liriana, pero la federación sí es lo que ella vende, de que está encargada para proteger, qué tal, pero como dicen ellas, notamos de que tienen una actitud tipo Estados Unidos. Te invade, te dice que usted hace público que ustedes son los malos, los que están invadiendo son los malos, entonces van a ser el eje del mal y todo el mundo lo va a ver con los malos porque ellos decidieron que ustedes van a ser malos. Cuando ellos llegan, destrozan y hacen, y entonces si aceptas afiliarte a Estados Unidos, vas a ser el bueno y cambia la política porque tú aceptaste, pero prácticamente es una dictadura y una imposición lo que está haciendo la federación. La mayoría de los planetas, de los sistemas, están cómodos, están bien con su tecnología y no van a ver lo malo porque están en su zona de confort. No les interesa otras constelaciones, no les interesa otros planetas, por lo tanto no van a observar lo que pasa en la Tierra. Lo que pasa en la Tierra son aquellas almas que decidieron ir para allá, la insertaron de manera artificial en la Tierra y por eso es que hay intereses de algunos planetas en lo que pasa en la Tierra. Pero la Federación se encarga de mantener el planeta bien, de que no le caiga un asteroide, de que no haya problemas volcánicos, ni que haya guerras nucleares. Nótese que algo que si yo tenía años preguntándome, porque me puse a investigar el evento de Cuba, y lo que pude encontrar de información filtrada fue que Rusia y Estados Unidos sí se lanzaron bombas nucleares. El problema fue que en el aire las desarmaron y les quitaron las bombas nucleares, algo que llevó, y yo te digo, yo pude observar el video, y te estoy hablando de los años 70, creo que cuando hicieron este video, donde se reunieron en el Congreso para entender qué fue lo que pasó en lo de Cuba, porque los dos países se lanzaron las bombas, los desarmaron en el aire. ¿Quién tiene la tecnología para desarmar algo así en el aire? Ahí es donde ellos no sabían quién fue, qué pasó. De hecho, estaban diciendo, nos están desarmando y estamos poniendo las armas nucleares más abajo porque nos están desarmando. Teníamos 2.500, por decir algo, y ahora nada más tenemos 500. ¿Quién se está encargando de eso que ni siquiera podemos saber cómo extraen las cabezas nucleares? Sí, la Federación se encarga de todo eso, de que el planeta se mantenga. Ahora, permite la guerra, pone los gobiernos, y ahí es donde entra ella en la fase de negatividad, de que no se comprende por qué lo hace, y algo que se le está acusando enormemente, ¿por qué sembraron la idea de un Dios en la Tierra? ¿Para qué? Eso lo explico en otro momento porque es un poquito extenso y no quiero extenderme, tengo que irme, pero sí tiene un porqué y una razón, solo que al principio no lo habían notado. Bueno, va mucho ligado bueno, a una información que no manejamos, ¿no? O sea, en nuestro concepto, en nuestras bases espirituales o en nuestras bases religiosas, hay un concepto de separación, la existencia de un ser superior, digamos, los ejemplos en diferentes partes del planeta con ciertas características, como por ejemplo el amor incondicional, que de alguna manera aspiramos todos a seguir y en algún momento lograr, ¿no? Entonces esto, digamos que le da sentido a la vida, es una forma también de manipular, ¿no? Porque si esto finalmente agarró la religión y lo construyó en algo de la imperfección, ¿no? El ser perfecto y el ser imperfecto, entonces eso se convirtió finalmente en una manipulación, ¿no? Ahora, interesante la postura de cada uno de ustedes
de sobre todo los contactados, los que han tenido contacto, interesante, porque tienen una visión de la situación. Como yo le repito, desde mi trabajo el único aporte que puedo hacer es que si hay una fuerza que está de alguna manera protegiéndonos, también está permitiendo lo que sucede, ¿no? Que es esta investigación. Como yo siempre digo, y lo decía Freixeiro, la granja humana, ¿no? O sea, de alguna manera nos cuidan de que no haya nada que nos destruya, pero investigan, hacen experimentos con nosotros, ¿no? Como con las gallinas, las cuidamos a las gallinitas, les ponemos su corralito, nos aseguramos de que tengan techo, de que tengan luz, de que tengan alimento, de que estén bien nutridas, que si están enfermas las curamos, evitamos que les pase nada malo, pero obviamente sacamos todos los huevos que producen, ¿no? Sacamos todo lo que ellas producen para de alguna manera venderlas y sacar, y en algunos casos pues inclusive van desapareciendo de a grupos porque se van vendiendo, ¿no? Y se van reemplazando rápidamente. Entonces, prácticamente el ser humano está siendo criado de la misma forma, ¿no? Es bastante complicado esto, pero bueno, por ahí creo que va. Sí, ¿puedo hablar? Ujú. Sí, qué bueno que tocó lo de la granja humana. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una cárcel con lujos, porque por eso nos ponen a trabajar, nos esclavizan aquí, porque primero se creó el dogma de que la raza de yo soy, para no decir el color, porque hay veces tumban los likes por eso. Entonces la crearon a la gente, no, que ellos son los esclavos. Y entonces se creían superior porque eran esa raza nomás esclavizada, pero ahora somos esclavos del sistema. Entonces cuando nosotros nacemos, el registro como tal, el original, lo venden en la bolsa de valores para que nosotros seamos parte del sistema. Entonces vivimos esclavizados tras de eso. Y el día que llegue la oportunidad, como estos seres que bajaron ahora ahí, que llegaron, no que bajaron, porque ellos no bajan de ningún lado, ellos vienen del otro lado del muro de la Atlántida, nos van a dar la oportunidad de ser soberanos. Y entonces, pues todo se cumple porque en la Biblia está. Yo no leo la Biblia, pero mi mamá sí, la leía. En la Biblia está, dice que un día todos seremos prósperos, pero no habrá que comer. ¿Por qué? Porque van a causar una hambruna. Entonces, querían prosperidad, ahí está, pero no hay nada que comer. ¿De qué van a vivir? Entonces, también tienen semillas por si acaso se viene una guerra catastrófica. Está en Suiza, está en un banco bajo tierra. Tienen todas las semillas del mundo por haber, por si acaso una guerra nuclear. Y como se dicen, esos seres solamente nos protegen porque nosotros somos su carnecita de ellos. Pero cuando quieren entrar los otros, porque también como aquí en el plano hay gente que tiene mucho dinero y no le importa el que no coman. Asimismo también hay otros seres de los que nos cuidan a nosotros. Ellos tampoco quieren que los otros vengan a meterse así sin permiso, como a robarse la gallinita o el ganado, como pasa aquí en el plano, que algunos malos se roban el ganado de los que tienen. Ellos tampoco quieren que le roben su ganado, que somos nosotros. Entonces, yo digo, yo no sacrifico o desvivo ningún animal porque pienso que el animal tiene que tener vida, como nosotros también la merecemos. Porque cuando estaba pequeño, pues uno desvía la gallina para comérsela. Hoy yo me la como en el plato, pero no lo desvivo ni voy a pescar porque pienso que la pandemia me enseñó algo. Yo no quiero estar encerrado. ¿Y por qué tener encerrado un animal que necesita volar bien alto, ser libre? Y nosotros queremos ser libres, pero no nos han dejado, nos tienen aquí encerrados, nos trajeron de otro lado para sembrar sus energías, porque respeto a los que van a la iglesia, pero en las iglesias lo que nos absorbe son los adenocromos. Ellos viven de esas energías de nosotros cuando lloramos, cuando tenemos euforia, brincamos, la discoteca, la oscuridad vive en la discoteca, de la gente que se alicora mucho y después salen llorando o salen desviviendo a otras personas, de eso viven ellos, del sangramiento de las personas. Espero que voy un poquito claro ahí y usted me corrige. No, me gusta. Gracias. Todos los aportes son válidos, mi querido amigo. Muchas gracias. Apolo, ¿cómo estamos? Bienvenido. Yo te comprendo, porque precisamente Apolo. tú si tienes un asunto que terminar Apolo. de organizar. Está en el otro planeta. Sí, creo que O para está terminar ese conversando. camino. Bueno, chicos y chicas, sí, como siempre es un placer compartir con ustedes. Siempre es agradable traer temas a colación y que podamos desarrollarlos. Hoy día no teníamos para nada
intencionado el tema extraterrestre, pero se ha dado de una manera muy natural. Han quedado más preguntas que respuestas para la mayoría, pero nada, será un tema que iremos desarrollando y dándole forma en el camino, ¿sí? Lía, ¿algún comentario querías hacer? Nada, esto que recién haciéndole referencia a lo que dijo el último participante, es que yo creo que el ciclo de la vida existe, digamos, nacemos, morimos, nos entierran no sé, bajo tierra, nos consumen los gusanos, alimentamos el pasto, o sea, en eso hablo yo, en que tenemos que alimentarnos. Yo sí entiendo que el matar por matar, eso no corresponde, pero que un animal sea sacrificado para alimentarnos nosotros, yo creo que es parte del ciclo de la vida. Sí, bueno, a ver, antes había mucho respeto por la vida, ¿no? Mucho respeto por la vida. Cuando, por ejemplo, en mis vidas pasadas, que hace poco también tuve acceso a ellas como apache, yo sentía mucho respeto por toda la naturaleza, ¿no? O sea, era algo que sentía como hermandad. O sea, se sentía ese vínculo con la tierra, con el aire, con el fuego, con las almas de los animales, de los árboles. O sea, había un sentimiento de unidad con todos ellos, ¿no? Un sentimiento de unidad. Entonces, el exterminar a un ser vivo para poder alimentarnos se hacía con mucho respeto, se entendía el circuito de la vida y la muerte, pero a esa almita se le agradecía por proporcionarnos el alimento que iba a nutrir a toda nuestra tribu, ¿no? Y por ende nosotros de alguna manera retribuíamos también a estas especies de alguna forma, ¿no? Entonces había un respeto por la vida en la que estos sacrificios de vidas eran honrados, ¿no? Lo mismo sucedía con, claro, ahí está, Azul, lo que transmite Avatar, tal cual, igualito, así eran las tribus antiguas. Entonces, con todo había un sentimiento de unidad. Lamentablemente, la dualidad que se ha creado, esta separación de la unidad, que aquí, el día de hoy, hemos, creo que concebido algo mucho más interesante, porque al quitar un personaje, ojo con esto, porque esto es lo que me ha quedado a mí de la conversación de hoy día, al quitar el personaje principal, Dios, al quitar a Dios del enneagrama, ¿sí? Al quitarlo completamente a Dios y hacernos a nosotros el todo, el uno, el conceptualizar la idea de que nosotros somos creadores de la realidad y somos el uno, al quitar esa idea de uno ahí arriba, se hace bastante interesante la fórmula, porque cuando quitamos esa variable, queda solamente el todo. O sea, todos somos el todo, ¿sí? Entonces, no hay una fuerza que de alguna manera restrinja, culpe, sane, alivie o castigue. No hay. Solamente hay nosotros mismos creando nuestra propia realidad, haciéndonos conscientes de quiénes somos y esforzándonos por ser cada vez mejor, ¿no? Y eso va a generar un nivel vibracional que de alguna manera será el lado positivo de la fuerza, por llamarlo de alguna manera, y el otro lado luchará por también ser el lado negativo de la fuerza, ¿no? Las dos fuerzas estarán encontradas, no necesariamente confrontadas, pero sí existentes, ¿no? De repente buscando una especie de equilibrio necesario de repente, ¿no? Para que la balanza se mantenga, ¿no? Y esas fuerzas puedan seguir adelante. Es un concepto que habría que irlo desarrollando y darle forma, pero no lo veo como algo malo, ¿no? Pienso que podría ser nutritivo si vemos el lado positivo de lo que hemos aprendido hoy, ¿vale? Ok, listo. Muchas gracias a todos como siempre. Nos vemos mañana a las 7:30 de la mañana. Hasta mañana, A usted, muchas señor Luis. gracias. Hasta mañana. Cuídense mucho. Bendiciones. Chau, chau. Bueno, hasta luego.